Se viene hablando mucho de la movilidad jubilatoria, se viene hablando mucho de esto que publicó en el Boletín Oficial el Gobierno Nacional y si les conviene o no a los jubilados. Hoy una mínima está en 130.000 pesos, va a pasar a 240.000 pesos, pero ojo, 240.000 pesos porque hay 70.000 pesos que se pagan como un bono. No es que haya aumento, es un bono especial por única vez. Después puede haber otro tipo de bonos, pero este es por esta vez. El tema es qué va a pasar con la inflación de enero, qué va a pasar con la inflación de diciembre. ¿Lo pierden los jubilados? Bueno, por eso queremos saludar al doctor Aníbal Paz. Hola Aníbal, ¿cómo estás? El Chelo Meloni te saluda. Aquí estamos con Ernestina y con Germán aquí en la mañana del C. ¿Cómo andás? Hola Chelo, buen día. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿pierden plata los jubilados con esta movilidad jubilatoria, con esto que aprobó el Gobierno Nacional? A ver, los jubilados vienen perdiendo plata hace rato, digamos, Sí, si claro. la pregunta es esa, básicamente sí. Podemos analizar la medida con dos ópticas, algo a favor y algo en contra. A favor, si la inflación es la medida, evidentemente con esta nueva fórmula dejarían de perder a lo sucesivo poder adquisitivo de los jubilados. Es decir, esa es la forma buena de ver lo que ha pasado. La forma mala de verla es, bueno, todo lo que se perdió, ¿qué pasó? Porque nosotros venimos con una pendiente muy pronunciada, un declive muy pronunciado de los jubilados en cuanto a poder adquisitivo, y claramente todo lo que se ha perdido en los últimos fundamentalmente 3 años, y en estos últimos 3 meses también se ha notado muchísimo, eso no se recupera, digamos, la pérdida se perpetúa. Lo que hace el gobernador es provocar un ajuste fiscal para cumplir sus metas, pero de ahora en más no perderían. Por eso es, en cierta medida, una buena noticia, porque si continuamos con la fórmula anterior, esto iba a seguir empeorando. Claro, yo pensaba, digo, es cierto que no pierden de acá en adelante. El punto es qué va a pasar con este 20% de enero y el 20% de febrero de la inflación. Digo, Claro, porque están cobrando 2 pesos con 50, cobran 130.000 pesos. A eso me refiero. Claro, ahí está, el 12,5% que van a percibir ahora en abril los jubilados, que se suma al 13,2%. El 13,2% refleja la inflación de febrero. El tema es que febrero ya estaría incorporado dentro del periodo de análisis de la variable para la movilidad de junio. Eso entonces está. Pero ¿qué pasa con enero? Porque ahí es donde está la discusión. Como ahora tenemos una fórmula vigente que no tiene la inflación dentro de sus parámetros, no está compensando la inflación y por eso se ha generado toda esta pérdida. Por eso volvemos a la inflación. Pero entonces ha quedado un periodo sin compensar, que sería enero. Y ahí es donde el Estado ahorra. Nosotros en enero tuvimos 20 y pico de inflación y lo está compensando con un 12,5. Ese es el ahorro, ahí hay 10 puntos que ahorra el Estado. Pero si eso no se hace de esta manera, el Estado directamente licuaba totalmente, porque la fórmula actualmente vigente, que es la que se deroga, no tiene la inflación metida dentro de sus componentes. Como era la anterior, no sé si ustedes recordarán que en 2018 sí, claro, se aprueba una fórmula que había con inflación, que fue todo un grave problema, y hoy volvemos a lo anterior. ¿Por qué? Porque la fórmula que la vino a reemplazar fue peor, es decir, como decía mi abuela, fue peor el remedio que la enfermedad. Entonces hoy volvemos a aquel esquema y aparentemente todo el arco político está de acuerdo en que esto es mejor de lo que veníamos teniendo. Entonces, ahora la discusión pasa, bueno, ¿cómo compensamos para atrás? Bueno, no hay ningún tipo de compensación posible, salvo ese 12,5%, y aquel jubilado que ha visto mermar sus ingresos de manera catastrófica en los últimos años, solamente tiene la salida judicial, digamos, si quisiera litigar contra el Estado. Aníbal, ¿cómo estás? Buen día, Ernestina te saluda. Buen día. Te quiero consultar lo siguiente. Hoy están conviviendo 2 o hasta 3 generaciones de jubilados, porque tenemos jubilados de 57 años y jubilados de 90, perfectamente en condiciones, lúcidos, activos en muchos casos. Y vos que tratás permanentemente con personas que están en esta situación de jubilación y con este tipo de problemas económicos, ¿cómo ves que está el estado de salud mental de estas personas y el estado anímico de estas personas, de estas 2 generaciones o 3 generaciones de adultos mayores que hoy por hoy no llegan a fin de mes? Porque eso es un problema también y que puede acarrear situaciones conflictivas con el tiempo. Mira, por supuesto, yo no soy ni psiquiatra, ni psicólogo, ni médico, pero sí, por supuesto que percibo lo que vos estás diciendo. Hay un deterioro anímico, fundamentalmente. A ver, el país está muy tóxico y lo vemos todos, ¿no es cierto?
lo vemos en la calle, lo vemos en el trabajo, lo vemos en las relaciones familiares y por supuesto lo vemos en el supermercado cuando vamos a comprar. Y los jubilados que están contando la moneda para llegar a fin de mes claramente trasladan su desesperación a los despachos de los estudios profesionales. Doctor, ¿qué podemos hacer con mi jubilación? Doctor, necesitamos hacer algo. Doctor, vamos a la justicia que a lo mejor algo nos van a reconocer, aún cuando se trata de un juicio largo y tedioso, pero es la única chance que tenemos. Bueno, esta es la sensación que nosotros estamos advirtiendo. Y lo que yo advierto particularmente en mi despacho es precisamente que los jubilados están descreídos de todo el sistema en general, ya no creen en una fórmula o en la otra, no creen en ninguna, y ninguna de las promesas actuales, pasadas o futuras los satisface. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Un abrazo grande.